Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alan y en este video tutorial aprenderemos a elaborar una cubierta orgánica basada en un diagrama o en un patrón de Voronoi a partir, del plugin Grasshopper. Como pueden ustedes darse cuenta, tengo aquí ya la definición realizada y a partir de la herramienta de curva en lo que es Rhino 5.0. Como podrán notar, yo tengo tengo dos tipos de mallas. La primera malla que está fungiendo como mi cubierta pues es esta malla, sí, que está suavizada con un componente de WebBeard, como lo pueden observar aquí voy a minimizar la ventana de Grasshopper, y como pueden darse cuenta yo tengo dos mallas, una malla que está haciendo mi estructura y otra malla que está fungiendo como la cubierta de este sistema para generar la cubierta. El componente que vamos a utilizar, o el plugin que vamos a utilizar para este video, va a ser WebBeard, el cual pueden descargar desde la página de internet. Recuerden que ya lo he explicado en varios tutoriales o en varios videos anteriores, los cuales se encuentran en mi canal y los cuales pueden observar para ver cómo vamos a incorporar este plugin, ¿no? Bueno, voy a abrir la definición de Grasshopper, voy a dividir la pantalla en dos partes. Sí, aquí tengo la definición y prácticamente los componentes finales, sí, estos que están aquí pertenecen a lo que es el plugin el plugin o el subprograma de WebBeard que hemos incorporado a Grasshopper. También, si yo regreso aquí al panel, como pueden darse cuenta, yo aquí ya tengo el componente, entonces les voy a dejar un enlace o una anotación en este video para que puedan ver los videos en donde explico la instalación y el empleo nuevamente de WebBeard. Muy bien, para comenzar lo que voy a hacer es cerrar esta definición para comenzar desde cero. Lo que voy a hacer también es borrar el resultado final en Rhino. Como pueden observar, yo tengo una curva. Vamos a realizar esta curva nuevamente. Lo que yo voy a hacer es realizar la curva y posteriormente hacer la referencia en Grasshopper. Entonces vamos a seleccionar esta herramienta que dice rectángulo de esquina a esquina y vamos a realizar un rectángulo aproximadamente desde este punto hasta este punto. Recuerden que la forma y las dimensiones de este rectángulo pueden variar de acuerdo a su ejercicio o de acuerdo al diseño al que ustedes quieren llegar. Muy bien, lo que voy a hacer es hacer una referencia de este rectángulo a partir del componente de curva en Grasshopper. Para eso me voy a ir aquí al panel de parámetros, me voy a ir aquí al apartado de geometría, voy a seleccionar curva. Voy a dar clic derecho, voy a seleccionar, recuerden, clic derecho, set one curve, seleccionar una curva, le voy a dar clic, la selecciono. Automáticamente tengo la referencia y prácticamente lo que voy a hacer desde el inicio con esta curva es levantarla aproximadamente 15 metros hacia la parte de arriba. Esto significa que la altura de mi cubierta va a ser de 15 metros. Entonces vamos a seleccionar la curva, vamos a escribir el comando move, mover, enter. Voy a dar clic aquí en vertical donde dice vertical no, le voy a decir sí. Y únicamente voy a seleccionar un punto a partir del cual se va a desplazar y la voy a elevar, por ejemplo, 15 metros, enter. Una vez realizado esto, como pueden darse cuenta, yo ya tengo la curva desplazada. Lo que voy a hacer es seleccionarla y escribir el comando hide para esconder esta curva, para que únicamente muestre la que es la referencia de este Grasshopper. Muy bien, una vez realizado esto, lo que vamos a hacer ahora es poblar, mejor dicho, lo que es digamos que este contorno o este rectángulo, ¿sí? Lo vamos a poblar de puntos. Para eso vamos a traer el componente populate 2D o populación en dos dimensiones. Escribir populate 2D. Lo que vamos a hacer es, como pueden darse cuenta, ya tengo la geometría ahí en la parte inferior, lo que son esos puntos. Esos puntos los voy a encerrar en lo que es mi curva, ¿sí? Con esto yo consigo tener puntos o población de puntos dentro de este rectángulo. Lo que voy a hacer ahora es traer un slider con un valor de 50 para que existan 50 puntos dentro de este rectángulo. Y lo voy a enlazar con el componente n, que va a representar mi número de puntos para añadir. Muy bien, voy a organizar de mejor manera estos dos parámetros de entrada. Como pueden darse cuenta, yo si selecciono Pop 2D tengo aproximadamente 50 puntos, o 50 puntos en efecto. Lo que voy a hacer ahora es utilizar estos puntos para hacer la referencia de la geometría Voronoi, o del diagrama Voronoi. Para eso voy a llamar al elemento Voronoi. Lo que voy a hacer, pues como pueden darse cuenta, tengo 50 puntos que están saliendo y el valor de P pues lo voy a enlazar con P, ¿sí? Que representan mis puntos centrales a partir de la geometría Voronoi. Lo que voy a hacer para que no suceda esto que está sucediendo, perdón por el pleonasmo, o esto que está pasando en donde las líneas del Voronoi se salen hacia un determinado número X, lo que vamos a hacer es únicamente traernos y encerrarlas en esta curva. Entonces vamos a enlazar lo que es curva con lo que es B, que es mi boundary, ¿sí? Con esto yo consigo restringir
o recortar esas líneas que salen a partir de este componente de Voronoi. Una vez realizado esto, lo que vamos a hacer ahora es llamar al componente coolIndex. Entonces vamos a escribir coolIndex. Y lo que vamos a hacer pues es traernos todas estas curvas, ¿sí?, que están saliendo, o todas estas células, ¿sí?, de Voronoi, a lo que es el componente L y que va a representar mi lista de valores. Lo que vamos a hacer ahora es manejar, digamos que unas extrusiones a partir de este valor cool, ¿sí? Para eso vamos a tener que seleccionar o asignar, mejor dicho, dos índices para seleccionar nada más dos de estos espacios en Voronoi y posteriormente extruirlos hacia la parte inferior. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer antes de asignar un valor de índice a lo que es el componente cool, lo que vamos a hacer es traernos el componente item, ¿sí? Vamos a dar doble clic en la pizarra y vamos a escribir item, list item. Y lo que vamos a hacer con list item es, bueno, primeramente enlazar lo que son las curvas salientes con lo que es item, ¿sí? Una vez que hemos enlazado las curvas, como pueden darse cuenta, si yo apago lo que es Voronoi y apago, bueno, todo lo que teníamos anteriormente, yo selecciono item, automáticamente me selecciona este espacio únicamente Voronoi. Lo que voy a hacer es definir un índice, por ejemplo, de 40 unidades y que me seleccione las décimas partes. Entonces, para esto lo que yo voy a hacer es escribir 40 y 4. 4 es la décima parte de 40. Lo que voy a hacer es pues enlazar estos dos valores con el número índice de i, ¿sí? Voy a presionar Shift y lo voy a enlazar nuevamente con i. Con esto yo obtengo prácticamente dos espacios. Ahora, para asignar estos mismos valores de índice a lo que es este componente de cool, únicamente vamos a presionar Shift y vamos a enlazar nuevamente lo que es 40 con el valor índice y lo que es 4 con el valor índice nuevamente, ¿sí? Bien, una vez realizado esto, lo que vamos a hacer ahora es extruir. Vamos a esconder este componente cool que nos va a servir para, digamos que delimitar. Este componente nos está delimitando los espacios que van a ser extruidos hacia la parte inferior. Y este componente cool nos va a permitir trabajar con toda la estructura en su complejidad y con toda la estructura en general. Muy bien, una vez explicado esto, lo que voy a hacer es pues organizar estos items o estos componentes. Voy a llevarme estos componentes también hacia la parte izquierda, ¿sí? Y los voy a organizar de mejor manera. Bien, una vez explicado lo anterior, lo que voy a hacer ahora es extruir, ¿sí?, estos dos items o estos dos espacios de Voronoi hacia la parte inferior. Para eso, lo que yo tengo que hacer es traer el componente extrude. Y lo que voy a hacer, bueno, extrude me pide un boundary o una curva de perfil o superficie. Mi curva de perfil pues van a ser estos items, entonces lo voy a lanzar con B y me está pidiendo una dirección. La dirección hacia la cual yo quiero extruir es hacia la parte inferior sobre el eje Z. Entonces para eso vamos a escribir y vamos a dar doble clic en la pizarra y vamos a escribir Z, unidad Z, vamos a enlazarlo con D. Automáticamente se hace una extrusión hacia la parte superior, como pueden darse cuenta aquí en el viewport, en el puerto de vista de la perspectiva, en Rhino. Lo que vamos a hacer es traernos un valor negativo, porque lo queremos extruir hacia abajo, entonces vamos a escribir negative. ¿Sí? Le vamos a dar clic a negative, lo vamos a enlazar con F, que va a representar mi factor, y lo que vamos a hacer ahora pues es determinar el valor de la extrusión. Entonces recuerdan que nosotros levantamos la curva a 15 metros, entonces vamos a tener que asignar aquí una altura de 15 metros. Para asignar la altura lo que vamos a hacer es dar doble clic y escribir 15 y Enter, y vamos a enlazarlo con negative. Con esto yo consigo que las extrusiones se realicen 15 metros hacia la parte negativa o hacia la parte inferior de nuestra cubierta. Muy bien, si yo no tuviera este componente y quisiera hacer las extrusiones, pues únicamente enlazo lo que es 15 con lo que es F, ¿sí? Y automáticamente obtengo una extrusión de 15 metros hacia la parte superior. Muy bien, una vez explicado lo anterior, lo que vamos a hacer es proseguir con el ejercicio. Voy a organizar de mejor manera estos componentes para tener una mayor distribución de componentes y parámetros en la definición de Grasshopper. Muy bien, lo que vamos a hacer es apagar estos dos elementos. Tengo el componente extrude. Lo que voy a hacer con extrude prácticamente es, bueno, digamos que explotarlo, ¿sí? Para quitar todo lo que son vértices, quitar lo que son edge y quitar lo que son caras. Entonces para eso vamos a traernos el componente debrip. Debrip. Aquí está, de construir brip, boundary representation. Y lo que vamos a hacer pues es enlazar extrude con debrip. Vamos a apagar extrude. Automáticamente yo obtengo caras, obtengo edge o segmentos y obtengo todo lo que son los vértices. También los edge son, bueno, se llaman en castellano o en español como edge, son segmentos o aristas, ¿sale? Bien, una vez realizado y comprendido lo anterior, lo que vamos a hacer ahora es traernos todas las caras, ¿sí?, de lo que es
estos componentes que están en la parte inferior para transformarlos en malla y posteriormente suavizarlos con el componente de Wavy Bird. Lo que vamos a hacer es traernos el componente entonces S-Mesh, Simple Mesh, y vamos a enlazar todas las caras con B, ¿sí? Con esto yo consigo que todas las caras, vamos a apagar Debrip, con esto yo consigo que todas las caras sean mallas. Vamos a apagar el preview. Muy bien, ya tenemos S-Mesh. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es regresar digamos que a la estructura principal o la estructura de la cubierta. Si ya tenemos los dos apoyos. Y lo que vamos a hacer con esta estructura, primeramente, pues recuerden que hemos definido cool. Lo que vamos a hacer es definir un punto medio para a partir de ese punto medio hacer unos offsets o hacer unas copias de este sistema y posteriormente asignar un sistema de superficie para posteriormente convertirlo en malla y después suavizarlo con Wavy Bird. Muy bien, lo que vamos a hacer es traernos el componente Polygon Center. Polygon Center, aquí lo pueden observar, le voy a dar clic. Lo que vamos a hacer es enlazar todos estos cool o todos estos componentes, ¿sí? Para que nos localice los puntos centrales de cada uno, ¿sí? Como pueden ver, ahí me lo está localizando los puntos centrales de cada una de estas líneas, ¿sí? Muy bien, una vez comprendido esto, lo que vamos a hacer ahora es traernos el componente Discontinuity, ¿sí? Le vamos a dar clic y lo que vamos a hacer pues es enlazar nuevamente estas curvas que están saliendo o esta serie de listas con el componente C que va a representar todas mis curvas, ¿sí? Con esto yo consigo obtener los vértices, como pueden darse cuenta, del diagrama de Voronoi. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, voy a organizar esto y voy a traer el componente Move para mover todo lo que son estos puntos medios, ¿sí? De cada una de estas líneas hacia la parte, digamos que intermedia en altura, para posteriormente realizar una especie como de triangulación y realizar un mallaje final que conforme nuestra estructura orgánica final. Lo que vamos a hacer es traernos el componente Move, ¿sí? Vamos a mover estas curvas salientes, ¿sí? O estos puntos, ¿sí? Los vamos a mover. Como pueden ver, se han desplazado hacia la parte superior. Vamos a traernos el componente Z, ¿sí? Vamos a enlazar lo que es T, que representa el movimiento o el vector de traslación, que va a ser Z. Z es un vector. Lo que vamos a hacer es traernos nuevamente el componente negative. Vamos a enlazarlo con F. Vamos a organizarlo también con cool. Y lo que vamos a hacer también es traernos el componente slider para determinar la dimensión hacia la cual se van a desplazar hacia la parte inferior de la cubierta. En esta ocasión recuerden que al inicio nosotros teníamos una altura de la cubierta de 15. Vamos a cambiar este valor, por ejemplo, altura de cubierta general. Muy bien. Lo que vamos a hacer con esto es, lo voy a desplazar. Y lo que vamos a hacer es, pues determinar una altura en base a esta altura. Yo quisiera determinar una altura aproximadamente de la mitad de 15. Vamos a escribir, por ejemplo, 7.5. Y lo que vamos a hacer pues es enlazarlo con negative. Con esto yo consigo que todos los puntos que he desplazado, ¿sí?, se muevan menos 7.5 metros, que es el sistema en el cual yo estoy trabajando. Lo que voy a hacer es apagar lo que es Point Cells, ¿sí? O Polygon Center, perdón. Y lo que voy a hacer ahora es traerme estos componentes que se están moviendo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es una relación de esos componentes que están en el centro con cada uno de los componentes de un diagrama Voronoi independiente. Es decir, voy a unir este punto medio con esta esquina, con esta esquina, con esta esquina y con esta esquina. Para eso lo que yo necesito es traerme el componente Merge, ¿sí? Porque voy a enlazar. Voy a dar clic a Merge. Y lo que vamos a hacer pues es enlazar estos puntos, ¿sí?, que se encuentran conformando nuestra estructura de cada uno de los diagramas Voronoi, con lo que son, bueno, todos estos puntos se van a ir al componente D, y mi segundo parámetro al cual voy a enlazar en esta ocasión pues van a ser estos puntos que he desplazado. Entonces vamos a enlazar lo que es G, que es mi geometría trasladada, con lo que es D2, ¿sí? Automáticamente ustedes no pueden ver ningún resultado. Para poder apreciar el resultado, lo que nosotros nos vamos a hacer es traernos el componente Delaunay Mesh. Una vez que nos traigamos Delaunay Mesh, lo que vamos a hacer es apreciar la malla que se va a generar entre cada una de estas superficies. Se va a realizar una especie como de pirámide cuya base va a ser un diagrama Voronoi individual. Entonces vamos a traernos el resultado con lo que es P. Como pueden darse cuenta, ahorita no nos está respetando cada uno de estos puntos. Para que nos respete cada uno de esos puntos, lo que nosotros vamos a hacer es decirle a este punto, vamos a apagar vamos a decirle a estos puntos que sean aplanados, ¿sí?, que conserven, digamos que
un mismo plano. Para eso vamos a dar clic derecho sobre la entrada 2 y vamos a dar clic en Flatten. Muy bien. No, perdón. Uy. No es Flatten, es Graph. Perdón. Graph, ahí está, perfecto. Bueno, con esto lo que conseguimos pues es tener una malla que tiene una relación en su base de Voronoi, y por otra parte tiene una altura que está determinada en base a este componente que se está desplazando. Lo que vamos a hacer ahora es apagar este componente porque ya lo necesitamos observar. Vamos a apagar también Discontinuity para quitar los puntos. Vamos a apagar Cool y Negative nuevamente. Muy bien, como pueden observar, nosotros tenemos ya lo que son dos mallas, ¿sí? Entonces tenemos la malla que está conformando, digamos que el soporte de la cubierta, y por otra parte pues ya tenemos la cubierta a la cual vamos a suavizar con el componente de WebBeard. Entonces vamos a organizar esta definición. Lo que vamos a hacer también es hacer un grupo, ¿sí?, de estos componentes que se encuentran en la parte inferior. Le voy a cambiar el color, por ejemplo, a un grisáceo. Voy a darle un nombre, por ejemplo, vamos a darle cubierta. Cubierta inicial. Nuevamente voy a hacer un grupo de estos componentes que se encuentran en la parte superior. Voy a cambiar nuevamente el color, un color más claro, y por ejemplo soportes de la cubierta. Iniciales. Bien, como pueden darse cuenta tenemos la cubierta y tenemos los apoyos. Lo que vamos a hacer ahora es unir estos dos sistemas a través de un componente de WebBeard. Para eso, recuerden que nos vamos a ir al componente o al panel de WebBeard y vamos a seleccionar este componente que se llama WebBeard Join Mesh and Weld, que nos va a juntar las mallas y nos va a soldar las mallas. Entonces vamos a arrastrar, y lo que vamos a hacer con este componente es, digamos que enlazar o juntar estas dos mallas, tanto el soporte como la cubierta. Entonces vamos a presionar Shift y vamos a enlazar lo que es M con M. Y vamos a enlazar también la cubierta con lo que es M. Vamos a apagar estos dos componentes para apreciar nuestra malla final. Ahora, normalmente, bueno, voy a traerme un panel para que puedan apreciar lo que vamos a hacer. Vamos a enlazar el panel. Como pueden darse cuenta, y me está diciendo cuántas mallas, el número de malla, vértices y cadas. Entonces voy a traerme un árbol para que lo puedan apreciar mejor. Lo que yo voy a hacer con este componente, por decirlo de alguna manera, es reparametrizarlo o es simplificarlo. Para poder simplificar, digamos que todos estos elementos en un solo elemento y que no nada más estén juntos a través de este elemento, lo que vamos a hacer es dar clic derecho y dar clic en, bueno, me voy a alejar para que puedan ver el gráfico en árbol. ¿Sí? Miren el panel. Voy a dar clic derecho y voy a seleccionar Flatten. Automáticamente se simplifica. Eso significa que mi componente, o este elemento mejor dicho, ya es un solo elemento, tanto en mallas como en objeto unitario. Muy bien, vamos a eliminar estos dos componentes. Como pueden darse cuenta, ya tengo Join, y prácticamente ya lo que nos queda realizar es lo más sencillo, es suavizar esta malla. Bien, entonces para suavizarla lo que vamos a hacer primeramente es traernos el componente WebBeard Loop. Nos vamos a ir al panel de WebBeard, vamos a seleccionar este método de subdivisión, el cual nos va a triangular, por decir de alguna manera, toda la malla, ¿sí? Entonces vamos a triangular, ¿qué malla? Pues estas dos mallas, ¿sí? Vamos a apagar esta malla para únicamente estar visualizando lo que es el componente en WebBeard Loop y poder visualizar una malla más suave. Ahora, si no quisiera tener esta especie como de picos o de puntas en la parte inferior de la cubierta, lo que yo voy a hacer es aumentar las iteraciones, ¿sí? Como pueden ver aquí tengo el nivel de iteraciones definidas en 1, voy a definirlas por ejemplo en 2, y lo voy a enlazar con L. Y con eso yo consigo suavizar a mayor grado o con mayor iteraciones lo que es la cubierta y los soportes de la cubierta. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es traernos el componente WebBeard Frame para, digamos que hacer agujeros en cada uno de esos triángulos que están conformando la malla. Entonces para eso, nuevamente nos vamos al panel de WebBeard. Recuerden que podemos escribir dar doble clic en la pizarra y escribir, por ejemplo, WebBeard Frame, Picture, aquí está, Picture Frame. Vamos a enlazar esta malla y vamos a ocultar este loop. Bien, con esto yo consigo, digamos que hacer agujeros en cada uno de los triángulos que conforman la malla. Lo que voy a hacer ahora es aumentar la distancia, ¿sí?, de esta malla. ¿Sí? Ahorita
Si yo me acerco, como pueden darse cuenta, tengo un valor definido local de 5. Lo que yo voy a hacer es definir un valor, por ejemplo, de 12 unidades. Vamos a enlazar 12 con D. Y automáticamente pues yo ya obtengo, digamos que un grosor mayor. Lo que vamos a hacer ahora es traernos el componente WebBearThicken para dar grosor a estas divisiones, ¿sí? Que no sea un elemento planar o una malla planar. Para hacerlo vamos a irnos al componente de WebBear, Transform, y vamos a seleccionar WebBear Mesh Thicken, ¿sí? Lo que vamos a hacer pues es apagar esta malla y vamos a enlazar el resultado con lo que es M para apreciar la malla en su totalidad. Como pueden darse cuenta, tengo un resultado no muy satisfactorio. Para corregir esto, lo que yo tengo que hacer pues es disminuir el valor en la instancia, que está definido localmente como 5. Lo que voy a hacer es pues definirlo como 0.3 aproximadamente, para que no sea de un grosor, para que sea de un grosor menor y no haya este tipo de geometría errónea. Entonces vamos a enlazar 0.3 con D. Como pueden darse cuenta, pues yo ya tengo un grosor en cada uno de estos divisiones o mallas planares. Bien, vamos a traernos el componente Catmull-Clark, también de WebBear Catmull-Clark, ¿sí? Lo pueden encontrar también en el panel aquí, ¿sí? Ahí está. Y lo que vamos a hacer con este componente es enlazarlo para, digamos que suavizar cada uno de estos triángulos y que nos dé una cubierta más orgánica. Entonces para eso vamos a apagar WebBearThicken. En el apartado de L, si en el input o en la entrada L, lo que vamos a hacer es escribir un valor local de 2 para que las iteraciones sean regulares. Lo que vamos a hacer es enlazarlo con L y vamos a enlazar lo que es Thicken con Catmull-Clark. Vamos a esperar a que procese. Como pueden darse cuenta, yo ya tengo una cubierta más orgánica. Muy bien, perfecto. Lo que vamos a hacer es, bueno, voy a encender este componente de donde los avisamos. Aquí teníamos el Mesh Join. Y lo que vamos a hacer es traernos nuevamente el componente Catmull-Clark, ¿sí? Para suavizar esta malla. Entonces vamos a traernos el componente Catmull-Clark, lo arrastramos. Vamos a definir un valor, por ejemplo, de división de 2 o de iteración de 2. Voy a guardar la definición por si llega a ocurrir algún error. La voy a guardar en mi escritorio. Por ejemplo, vamos a darle un nombre, Grasshopper cubierta orgánica Voronoi. Muy bien, vamos a decirle guardar. Y finalmente voy a hacer más grande la ventana de Grasshopper. Voy a guardar la definición y voy a unir lo que es WebBear Mesh Join con lo que es Catmull-Clark. Bien, como pueden darse cuenta, yo ya tengo dos sistemas. Voy a apagar WebBear Join. Y ya tengo un sistema que está representando mi estructura y otro que está representando la cubierta. Finalmente lo que vamos a hacer es agrupar, ¿sí? Lo que son los componentes finales en color rojo, por ejemplo. Y vamos a asignar un nombre, por ejemplo, mallas finales de cubierta. Lo que vamos a hacer también es apagar estos dos componentes finales en el preview. Y vamos a hacer un bake o a cocinar para representar los elementos, digamos que fantasmas, en elementos reales en lo que es Rhino, para poder apreciarlos en 3D. El primer elemento se va a llamar estructura de cubierta, estructura orgánica de cubierta, con el layer 01 lo vamos a agrupar. Y lo que vamos a hacer también es hacer el bake de este elemento. Este elemento va a ser 02, cubierta orgánica. Con el layer 02 lo vamos a agrupar y le vamos a decir OK. Bien, una vez realizado esto, voy a desplazar estos elementos y voy a guardar la definición. Lo que podemos hacer ahora es ya cerrar lo que es la definición de Grasshopper para apreciar el resultado final. Vamos a cerrar la definición y también vamos a cerrar Grasshopper. Muy bien, como pueden darse cuenta, pues yo ya tengo la cubierta. Esta cubierta, como pueden darse cuenta, tiene una especie como de mallaje en la parte inferior, así como en la parte superior.
Y como pueden darse cuenta, pues es algo similar a lo que es un panal de abejas, aunque no, no en su totalidad, pero es algo similar con la estructura Voronoi, inclusive a los patrones que se encuentran en las alas de los moscos o de las libélulas. ¿Sí? En eso se basan los patrones Voronoi. Muy bien, pues con esto hemos terminado este video. Espero que les haya servido, que lo puedan incorporar en sus proyectos. Claro que pueden haber un sinfín de variaciones de este sistema. Yo lo he hecho a manera de ejercicio y de una manera rápida, explicando el concepto de una manera detallada para que ustedes pudieran comprender. Y bueno, pues nada, yo soy Alan. Me gustaría que compartieran sus resultados si es que pueden realizar el ejercicio, que compartieran las variaciones que ustedes han encontrado. Y bueno, pues ya saben, si me gustan compartir estas variaciones, me pueden dejar un comentario, me pueden enviar la definición a lo que es mi correo electrónico que se encuentra en este canal. Y bueno, si ya saben, les gustan este tipo de videos, de cualquier programa de diseño, o les sirven o son útiles estos videos, ya saben que le pueden dejar un like en la parte inferior y se pueden suscribir a mi canal para que puedan recibir toda la información correspondiente o los videos que yo vaya colocando próximamente en este canal. Muy bien, pues me despido, soy Alan, nos vemos a la próxima y les envío un saludo. Bye.